Hola, muy buenos días a todos. En nombre del Grupo CIH les damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado Aspectos relevantes de la entrada en vigor del TMEC. Es un gusto para mí presentarles a Luis Raúl Sagún Ayala. Luis Raúl es asesor y capacitador en comercio exterior y aduanas, con más de 13 años de experiencia brindando soluciones a empresas de distintos sectores productivos. Dentro de su área de especialización se encuentra el compliance, despacho aduanero, tratados de libre comercio, programa INMEX, recinto fiscalizado estratégico, aspectos fiscales en materia de comercio exterior y la administración y control de activos. Ha sido reconocido dentro de los principales asesores de comercio exterior en México. Sin más, le doy la bienvenida y le cedo la palabra a Luis Raúl. Gracias. Luis, ¿nos ayudas a activar tu micrófono, por favor? Ahí está. Perfecto. Perfecto. ¿Ya todos están viendo mi pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la confianza. Muchas gracias por tener el honor de poder estar con ustedes. Bienvenidos a todos. Muy buenos días. Vamos a estar platicando en la siguiente hora respecto al Tratado de Libre Comercio, que es la evolución de nuestro TLCAN. Es un tema bastante interesante, ya muy platicado. Como saben, llevamos 2 años, un poco más de 2 años en todo un proceso en el cual los 3 países de América del Norte han estado trabajando y negociando para poder evolucionar este nuevo tratado a efectos de poder, si me lo permiten decirlo, beneficiar a los tres países para mejorar su intercambio comercial. En esta parte que me va a tocar dar, vamos a ver los aspectos más relevantes y para ello es importante, ahora sí que iniciar desde el principio, como dicen. Y debemos de tocar cuáles son los antecedentes del TMEC. Es muy importante saber y recordar de dónde nació este TMEC, este nuevo tratado. México, Estados Unidos y Canadá ya tenían un tratado de libre comercio desde 1994, el cual, de manera general, hay comentarios positivos y negativos, pero de manera general fue un tratado de libre comercio muy bueno. De hecho, era el tratado de libre comercio más grande de todo el mundo, que generaba más intercambio comercial. Es un bloque económico que tiene una derrama económica muy grande y esto se debió al Tratado de Libre Comercio, el TLCAN. No obstante, cuando llega el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su periodo de campaña, fue uno de los principales puntos que utilizó como su estrategia, señalando que el TLCAN era un tratado pésimo, era de los peores que Estados Unidos había firmado, que desfavorecía a Estados Unidos y que incluso había perjudicado en materia de inversión extranjera, inversión nacional en Estados Unidos y en los puestos laborales. Entonces, Donald Trump durante toda su campaña estuvo muy enfocado en señalar que el TMEC era un mal negocio y que era necesario hacer esta nueva renovación, nada más para que se den una idea del tamaño económico que genera entre Estados Unidos, México y Canadá. En 2017, la derrama económica en el intercambio comercial que hubo entre estos países fue de 556,000 millones de dólares, incrementando para 2018 en 610,000 millones de dólares y en 2019 tuvo un crecimiento no tan grande, que fue de 614,000 millones de dólares. Entonces, realmente no era un comercio malo, era un tratado de libre comercio que favorecía, pero claro, no es lo mismo haber firmado un tratado de libre comercio en 1994 a
a trabajar en el 2020, 2018, 2019 con un tratado de libre comercio tan viejo. Era importante reactivar, renovar este tratado para que fuera mucho más benéfico. Pero una de las partes que Donald Trump empezó a atacar con el Telecan era de que la industria automotriz, que era de sus principales puntos, había tenido una gran afectación derivado de este tratado. Mucho de lo que argumentaba Donald Trump durante su campaña es que con este Tratado de Libre Comercio Telecan, México se había llevado la inversión extranjera y se había llevado la mano de obra. ¿Sí? De hecho, ya en un estudio que he hecho por una universidad de Estados Unidos, no recuerdo ahorita el nombre, pero en el Inter se los confirmo. Pero la Universidad de Estados Unidos, una universidad de Estados Unidos muy reconocida, generó un estudio en el cual estableció que realmente la disminución del trabajo en Estados Unidos no se derivó al Tratado de Libre Comercio, sino mucho se derivó, y principalmente a la industria automotriz, que era donde Donald Trump estaba atacando mucho, a la automatización de los procesos. La propia evolución de tecnología y avances que tuvo Estados Unidos empezó a matar a los trabajos, esos trabajos que eran manuales, que eran mecánicos, llegó toda la parte de la tecnología a desplazarlos. Y claro está que también gran parte de las industrias se fueron a China. China es un país en el cual tiene muchísima manufactura de procedencia americana. Entonces, realmente no era que México, a través del Telecan, hubiera robado a Estados Unidos estos puestos de trabajo, estas inversiones, sino la evolución de Estados Unidos como economía generó que se desarrollaran procesos automatizados, dejando de un lado o desplazando a los trabajadores de baja competencia técnica. ¿Okay? Entonces, lo que quería Donald Trump ante este escenario era regresar los trabajos a Estados Unidos y poder hacer nuevamente grande América. Entonces, con este contexto, durante la negociación que tuvo, de los principales sectores que se vio afectado en la negociación fue la industria automotriz. Una industria automotriz que para nosotros es muy importante en la actualidad. Para que se den una idea, representa el 3% del PIB nacional. O sea, es una industria muy grande, es una industria que genera mucho, incluso está por arriba de las remesas, hasta los últimos datos que tengo. Entonces, el impacto de una negociación a como la generó Estados Unidos fue hasta cierto punto crítico para nuestro país. Posteriormente, durante las negociaciones, que para muchos muy bien liderada por Ildefonso Guajardo y todos los asesores de Cuarto Punto estuvieron trabajando, se logró llegar a un acuerdo en la cual la industria automotriz tenía que adaptarse a efectos de generar mayor intercambio comercial entre los países, que lo vamos a ver más adelante. Esta ratificación del tratado, una vez que se aceptó, que fue firmado el año pasado en una gira que se tuvo en Buenos Aires, si no mal recuerdo fue el G20, en donde los tres presidentes, Trudeau, Donald Trump y Enrique Peña Nieto, estuvieron en Buenos Aires e hicieron la firma. De manera muy rápida, Estados Unidos y México hicieron la ratificación y el último que ratificó fue Canadá. El motivo de su retraso mucho tuvo que ver por el periodo o el calendario que su parlamento tenía y atravesaba un periodo de descanso. Pero después de este periodo de descanso lo ratificó Canadá y se estableció que entraría en vigor este año, lo cual fue publicado en el Diario Oficial y tenemos nuevo tratado de libre comercio a partir del 1 de julio. ¿Okay? Antes de que entrara este tratado, no se recordarán, ya con la nueva administración empezó a haber un poco de distanciamiento entre los negociadores que tenía el gobierno con la iniciativa privada. De hecho, hubo un momento en donde el actual secretario, Seade, tuvo acercamientos con Estados Unidos para hacer ciertos ajustes ya a la última negociación, última parte del TEMEC, pero
sin apoyo de la industria y sin consentimiento de la industria. Entonces, eso empezó a generar un poco de distanciamiento y no fue bien visto para la industria privada. Y bueno, nada más como cierre de estos antecedentes, no sé si fue causístico o fue algo planeado, pero entre tantos dimes y diretes, el tratado del Telecan fue punto fundamental en la campaña de Donald Trump, en la cual él manifestaba y él señalaba que iba a modificar e incluso iba a retirar a Estados Unidos de este tratado. Fue un mástil en la parte de su campaña presidencial y ahora en tiempos electorales entra actualmente el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. ¿Ok? Entonces, pudiera o no beneficiar a Donald Trump la entrada del TEMEC ahorita en tiempos de elecciones. Ok, pero ¿qué más? ¿Qué más es lo que tenemos de que se negoció como aspectos relevantes? Tenemos la famosa cláusula sunset. Durante la negociación que tuvieron las partes, lo que quería principalmente Estados Unidos es que tuviera la posibilidad de que el Tratado de Libre Comercio se pudiera eliminar o las partes pudieran salir de manera anticipada, lo que provocaba una incertidumbre para los inversionistas. Entonces, al final se desechó esta posibilidad, pero se determinó, se quedó al final la cláusula sunset. Esta cláusula sunset lo que busca es que en lugar de tener una expiración automática cada 5 años, como le estaba proponiendo Estados Unidos, y que se renovara el tratado cada 5 años, lo que se acordó es que este nuevo tratado iba a tener una vigencia mínima de 16 años. Sin embargo, durante este periodo, cada 6 años se iba a estar haciendo una revisión para asegurar que el funcionamiento del tratado fuera correcto y que cada una de las partes estuviera cumpliendo con sus compromisos. Durante este periodo de revisión, independientemente que alguno de los países no esté cumpliendo cabalmente con sus obligaciones, no se va a poder eliminar el Tratado de Libre Comercio. Se tiene hasta 16 años. Salvo que exista una situación muy drástica, se puede solicitar que uno de los países salga del Tratado de Libre Comercio. Pero en sí, este nuevo tratado, el TEMEC, va a tener una vigencia mínima de 16 años. En la primera revisión, que son cada 6 años, si no se llega a un acuerdo de la continuidad de ciertos temas, se hará una revisión cada año a fin de lograr que estos temas queden resueltos. Hay que recordar que la revisión del Tratado de Libre Comercio, esta renovación, revisaron todos los capítulos y hubo actualización en muchos capítulos. Hubo compromisos adquiridos en cada una de las partes. Entonces, van a empezar a ver que se haga esta vigilancia para poder revisar que efectivamente se estén cumpliendo y todos los puntos que no se hayan concluido queden resueltos y acordados entre las partes. En la primera revisión se podrá acordar incluso la extensión del tratado por 16 años más y así de manera sucesiva. Esto es algo muy benéfico, repito, da certeza jurídica y certeza económica a los inversionistas y a las empresas de que pueden invertir en alguno de los países, a nosotros principalmente en México, y van a estar amparados de un tratado de libre comercio que no va a estar en cuestión cada 5 años. Entonces, a pesar que 16 años pudiéramos decir que no es el periodo prioritario o el periodo mejor que se pudo obtener para una inversión de miles de millones que generan las empresas, sí da cierta certidumbre jurídica y beneficia a nuestro país. Otra parte que se negoció ya de las últimas fue que México podía tener un límite de exportación de arancel del 0% para los automóviles. Les doy un antecedente de esto. No sé si recordarán o lo han escuchado en las noticias, pero durante un buen tiempo, Estados Unidos, con la administración del actual presidente, utilizó un artículo, un acuerdo, que es el 232,
en el cual permitía o permite al presidente prácticamente hacer lo que quiera, siempre y cuando exista un riesgo para la nación. Entonces, Donald Trump, aun y cuando no podía hacer ciertos movimientos para temas comerciales derivados de que estamos colgados de la OMC y hay arbitrajes internacionales, lo que hacía era que establecía que China o las empresas chinas o incluso algunos productos mexicanos atentaban contra la seguridad nacional de Estados Unidos, por lo tanto imponía restricciones o aumentaba aranceles. Entonces, este convenio, esta parte del 232, lo que generaba era incertidumbre, porque a pesar de que teníamos un tratado o tuviéramos este nuevo tratado, Estados Unidos podría en algún momento, cuando no se sintiera beneficiado o por cuestiones de políticas o de campaña, pudiera establecer a través de esta cláusula 232 un arancel o una restricción para las exportaciones de, de México a Estados Unidos en cuestión automotriz. ¿Qué pasa con esto? Nos dejaría en incertidumbre e indefensión, aún teniendo el tratado. Por lo tanto, de manera muy inteligente, se negoció un cupo en el cual pudiera México tener una exportación con un arancel del 0%, con un tope de valor que no supere los 108,000 millones de dólares cuando se trate de autopartes. Y cuando se trate de vehículos, va a poder hacer importación de vehículos para que se les aplique una tasa del 0% en Estados Unidos de hasta 2.6 millones de vehículos. Entonces, con estas cifras muy bien pensadas por Secretaría de Economía, lo que permitió es que la industria automotriz siguiera protegida durante un periodo considerable para que en caso de que Estados Unidos utilizara esta cláusula de seguridad nacional, la industria mexicana no se viera limitada y pudiera seguir haciendo exportaciones en lo que entran las negociaciones a efectos de eliminar cualquier imposición no establecida en tratados de libre comercio ni en la OMC. ¿Okay? A partir de este tema de las negociaciones y cuando se logró ya concluir con los textos finales, existe una evolución muy interesante del Telecan al TEMEC. Por cuestiones de tiempo vamos a ver los puntos que podemos considerar más importantes. La realidad es que para poder hablar de todo lo que cambió y de punto por punto nos podríamos llevar muchas horas platicando y no tenemos este tiempo en estos momentos, pero quiero comentarle estos 8 puntos que para mí se me hacen muy relevantes, que son muy importantes y que se ve y nos deja ver, vislumbrar dónde estamos parados ahorita y cómo vamos a estar trabajando con el TEMEC. La primera y la más sonada, el sector automotriz. El sector automotriz tuvo modificaciones, principalmente en las reglas de origen. Lo que buscó Estados Unidos a través de estas negociaciones para el sector automotriz es que la cadena de valor fuera mucho más robusta en el bloque comercial. Es decir, quería evitar que empresas de otros países se pudieran beneficiar del Tratado de Libre Comercio, toda vez que llegaban a México. En México se producían, se generaba un brinco arancelario, un valor de contenido regional que permitiera al automóvil ser originario y entrar a suelo americano. Entonces, lo que se buscó con ese sector fue incrementar la proveeduría en la región, que es un tema muy importante, que lo vamos a ver más adelante, lo vamos a comentar, y por lo tanto robusteció las reglas de origen y los valores de contenido regional para asegurar que esa proveeduría fuera en el bloque comercial y evitemos, en la medida de lo posible, utilizar a proveeduría fuera de la región. ¿Okay? Este incremento del valor de contenido regional se va a hacer de manera paulatina. La realidad es que era un impacto demasiado fuerte y México, incluso Estados Unidos, no hubiéramos estado preparados para poder nosotros como bloque comercial poder abastecer toda la proveeduría que actualmente tenemos para la elaboración de los automóviles.
En el tema de los lácteos realmente esto fue un tema interesante, pero este es un tema que le aplica directamente a Canadá. Como saben, la industria de lácteos en Canadá es muy importante y una de las cosas que presionaba a Estados Unidos es que tuviera una mayor apertura para que Estados Unidos pudiera exportar sus productos. Después de distintas negociaciones, e incluso en donde México entró como intermediario para tratar de lograr este acuerdo, Canadá permite la apertura para que más productos americanos pudieran entrar a su país derivado del tratado. Y me van a decir, oye Raúl, pero ¿por qué lo pones? ¿Cuál es la importancia? La importancia aquí es que hay que recordar que en algún momento Canadá se estaba saliendo del tratado. Canadá ya no se veía beneficiado y las cláusulas los puntos que quería imponer Estados Unidos excedían de lo que a criterio de Canadá ellos podían aceptar. Entonces, este tema de los lácteos fue parte fundamental y México fue de los intermediarios para que pudiera llegar Estados Unidos y Canadá a un acuerdo. ¿Qué más tenemos? Otro punto importante es el capítulo de solución de controversias. Este capítulo que en algún momento se pensaba que iba a desaparecer se mantiene y es algo que nos da mucha certeza jurídica toda vez que se establecen paneles en los cuales nos permite que en caso de que exista algún problema entre alguno de los países, este panel de solución de controversias, este capítulo, va a permitir que se arregle cualquier situación que se tenga entre los países, sin tener que llegar a tocar base con la OMC o a generar algún otro tipo de mecanismo legal como puede ser un arbitraje. Cuarto punto, tenemos la propiedad intelectual o propiedad industrial. Esta está muy interesante, sobre todo la adopción que tiene México. Lo que se negoció en el TEMEC para tema de propiedad intelectual es ayudar a que las patentes y datos innovadores tengan una protección de 20 años. Los derechos de autor los elevan a más de 70 años y dan una cláusula para que incluso post-mortem puede estar protegida esos derechos de autor. Aumentan la protección y el reconocimiento de las marcas, que es un tema muy importante en comercio y hablando ahorita con la globalización. Estas marcas y patentes, si bien ya teníamos una entidad que lo regulaba, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual o Propiedad Industrial, la OMPI, si bien él era el velador a nivel mundial de las marcas, en el Tratado de Libre Comercio no existía de manera textual las obligaciones y el procedimiento que debía de tener cada uno de los países para proteger las marcas. Entonces, esto es un punto muy bueno, muy acertado, que el TEMEC ya lo contempla, parte de la evolución del Telecán. Y también aquí entra una parte que refuerza la industria farmacéutica respecto a las patentes y marcas para tener reconocimiento y protección por 10 años. Entonces, hay una parte muy interesante aquí, muy específica. Si alguno de ustedes algún farmacéutico está interesado en esta parte, pueden enviarnos un correo y con gusto ahondamos en el tema que es de bastante importancia. Claro está, esta parte de las farmacéuticas tiene mayor relevancia para Estados Unidos. No porque desfavorezca la reglamentación a México, sino porque Estados Unidos tiene mucho más inversión, mucho más investigación, por lo tanto le favorece, pero es un parteaguas para la industria nacional para que pueda innovar, crear, desarrollar, generar investigación ya con un tratado en el cual nos podemos amparar para tener una protección de estas investigaciones, patentes, etc. Otro punto que se tocó, que también es el comercio electrónico. Como saben, la globalización nos está más que absorbiendo. Ahorita no solamente podemos, con el comercio, si me permiten decirlo, regular, podríamos estar trayendo un producto de Tailandia, de China, de Rusia, sino que ahora todo lo podemos hacer de manera electrónica. Esta parte del comercio electrónico tiene una evolución muy importante. Cada vez la tecnología crece a pasos mucho más agigantados
Y esto ha llegado a la parte del comercio internacional, la parte de aduanas. Entonces, con la parte de comercio electrónico, lo que se busca mucho es el poder fomentar a la industria, fomentar el intercambio comercial, establecer reglas claras en el mercado, permitir en la aduana la facilitación del paso para que el comercio electrónico no pase. Ahí ya a más detalles también habla sobre temas de software, propiedad de registros, cuáles son las cosas que nos van a estar protegiendo. Entonces, comercio electrónico, con estos dos puntos que les comento, va tanto a mercancías como a, si me permiten decirlo, productos no tangibles, ¿no? que se pueden estar comercializando. Como un sexto punto, tenemos la vigencia y la supervisión de compromisos, que esto va a ser de que los países se van a sentar y van a tener que estar rindiendo cuentas de que sus compromisos se están llevando a cabo. ¿Okay? Entonces, es algo que no se tenía antes, es algo que le va a generar presión a todos los países, principalmente a México, para que adopte todas las nuevas, todos los nuevos lineamientos que está con este nuevo tratado. Tenemos la parte de derechos laborales, también algo muy importante, innovador, antes no se tenía. Empiezan a reconocer los derechos laborales internacionales, buscan la parte de la protección de migrantes, promueve la implementación y la transparencia. Esto es importante, pero también para algunos puntos de vista es un poco riesgoso e incluso algunos comentaban que perdemos un poco de soberanía. En esta parte de promover la transparencia es de que Estados Unidos pudiera echar un vistazo e incluso en algún momento se manifestó de que Estados Unidos podía hacer visitas para asegurar que los derechos laborales y todo lo relacionado al laboral, que hay un tema también que relaciona a la automotriz, se esté cumpliendo. Entonces, una parte ahí importante que también no se está tomando en cuenta. Y parte importantísima es la libertad de asociación, incluso internacional. Es decir, que las personas puedan entrar a sindicatos, incluso internacionales, reconocidos y bajo los lineamientos establecidos del Telecan. Entonces, si bien en México ya teníamos la libertad de asociación, que son estos sindicatos, en el Telecan generan ciertas reglas muy específicas de cómo se va a estar trabajando e incluso se comprometen los países de que estos sindicatos o asociación, libertad de asociación, pueda ser internacional. Por último, de los puntos de mayor evolución del TEMEC, tenemos las pymes. Las pymes es un capítulo muy interesante que en su momento no se tenía. Se trabajó, lo último que México trabajó sobre las pymes es en el TIPAT, entonces ya tenía un camino recorrido, ya tenía mucho conocimiento y del mismo modo Canadá. ¿Y qué es lo que buscan? Lo que busca el bloque comercial es que las pymes puedan apoyar a estas pequeñas industrias para ser más incluyente en su internacionalización. Buscan apoyarlas para que tengan un mayor crecimiento y que estas pymes se puedan integrar a la cadena de valor, como puede ser la automotriz, ¿no? o alguna otra. Se van a empezar a generar reuniones anuales para evaluar los avances y cómo va el crecimiento de las pymes. Algo que considero en lo personal que va a ser muy benéfico si México adopta e implementa las medidas correspondientes para hacer crecer a este sector. Hay que recordar que las pymes es el principal generador de empleos en México. Entonces, si nuestro gobierno genera una estrategia adecuada de apoyo, de fomento, y nos podemos apegar al tratado, yo creo que va a ser muy productivo para México y podemos crecer de manera favorable toda esa parte de pymes y por ende, como son los que dan mayor empleo, va a beneficiar mucho a todos los trabajadores. Y también lo que busca, así como ligar en la cadena de valor las pymes al sector automotriz, también busca impulsarlas para el comercio electrónico. Entonces, creo que es un capítulo muy interesante, es un capítulo que nos da mucho de qué hablar
y que debemos de estar muy al pendiente para ver cómo nuestro gobierno va a estar haciendo implementaciones en pro de poder ayudar a estas empresas al marco y al amparo del Tratado de Libre Comercio. Ahora bien, ya hablando en temas un poco más operativos, no tan conceptuales, tenemos que este tratado nos aporta facilitación aduanera. Ambos países reafirman su compromiso ante la Organización Mundial de Comercio para poder mejorar el intercambio comercial. Uno de los puntos principales es la simplificación de procesos aduaneros. México, aunque muchos o algunos lo duden, México tiene una gran evolución en su aduana. Su aduana ha evolucionado de 2012 para acá de manera muy favorable, convirtiéndose en una aduana electrónica, una aduana en la cual se cuente con un intercambio de información entre las distintas secretarías, en la cual ya no se utilice en la mayoría de los casos papeles y todo se puede hacer de manera electrónica. Incluso tienen un proyecto que es PITA, que este proyecto lo que va a buscar es automatizar al 100% a las aduanas y utilizar mucha tecnología, incluso inteligencia artificial, para poder hacer la liberación de mercancía en la aduana. Entonces, esta simplificación de procesos, al menos en la parte de México, vamos bien, vamos trabajando bastante. Se va a generar un comité de facilitación para buscar nuevos beneficios entre el bloque comercial. Se va a desarrollar un portal para base legal y asesoría, que ojo, se vino hablando durante mucho tiempo, pero ya está al menos emitido por Secretaría de Economía. No he tenido la oportunidad de revisarlo tan a fondo, pero ya existe un portal de Secretaría de Economía en donde les van a brindar asesorías para poder hacer importaciones, exportaciones, revisar su certificación de origen, y demás cosas que le apoye a las empresas a poder generar comercio internacional con el TEMEC. Van a empezar a brindar asesoramientos en el manejo de la devolución de aranceles y programas de fomento. Van a hacer un compromiso de ventanilla única tripartita. Esto ya se había comentado hace muchos años, pero se vuelve a subir a la mesa. Para los que no están tan familiarizados con esta parte, les comento de manera rápida. La ventanilla única es una plataforma que han implementado distintos países con la cual se busca que las entidades gubernamentales que están relacionadas con el comercio exterior puedan estar reunidas ahí a efectos de tener intercambio comercial e interacción con el contribuyente. Así el contribuyente puede hacer solicitudes, trámites, expedición, solicitudes de certificados de origen y demás. Y toda esa información se va a una gran nube, como a un receptáculo en la cual se guarda esa información y desde ahí cada una de las secretarías, incluyendo el SAT para efectos aduaneros, va a poder recolectar la información. Ahí es a donde nuestros agentes aduanales mandan las facturas, mandan el pedimento, todos los documentos relacionados con la importación y exportación. Legalmente en México, para efectos de la ley aduanera, se le conoce como sistema electrónico aduanero, que es el cúmulo de todos los sistemas que utiliza las aduanas para poder tener la sincronización y poder tener el intercambio de información con las demás dependencias gubernamentales. Ahora, con este antecedente que les doy, la intención es que exista una ventanilla única tripartita. Todavía no está claro, al menos yo no lo tengo claro, que hasta qué punto van a llegar, cuál va a ser el alcance de esto. De primera entrada, yo creo que va a ser un intercambio de información en relación a las mercancías que se están comercializando, en relación a los impuestos que se están pagando, obviamente el perfil y el antecedente de los importadores y exportadores para ver que no sean unos malandros, para ver que sean cumplidos fiscalmente, para saber que es un RFC, un contribuyente de cada uno de los países que pueda ser confiable, para hacer ese reconocimiento mutuo mucho más fuerte de las certificaciones que se les dé la autoridad a las empresas
a efectos de que generen un intercambio comercial mucho más fluido, ¿no? Esto también va de la mano con el siguiente punto, que lo que se buscan es hacer auditorías post-despacho, es decir, evitar en la medida de lo posible hacer revisiones dentro de la aduana con toda la inteligencia que están desarrollando y permitir que los contribuyentes liberen la carga para que la mercancía sea o la importación y exportación sea mucho más fluido, sea mucho más expedito, pero que en caso de tener algún punto ya analizado por parte de la autoridad o sea un contribuyente que consideren que es de alto riesgo, puedan hacer, una vez saliendo la mercancía de la aduana, vayan y los puedan auditar. ¿Ok? Obviamente esto no va a ser en todos los casos. Van a haber ciertos niveles de riesgo por cierto tipo de mercancías que van a seguir teniendo la revisión en la aduana, como son cuestiones de contrabando, pueden ser armas para México, armas, drogas, propiedad intelectual, piratería en temas de farmacéuticos, etcétera, ¿no? En Estados Unidos van más enfocados a un tema de terrorismo. Entonces, la intención es dejar pasar la mayoría de las mercancías que no representen un riesgo latente nacional y posteriormente auditarlos. Apoyar como parte de lo señalado por la OMC que las autoridades aduaneras generen multas justas y con mayor posibilidades de rectificación por parte de los contribuyentes. En México tenemos algunas multas que son muy elevadas en materia de comercio exterior y esperemos que parte de este compromiso firmado con la OMC pudiera estarse reduciendo o bien generar más incentivos para una rectificación o reducción de multas. Y otra parte que también se comentó como parte del compromiso de facilitación aduanera con la OMC es que los agentes aduanales pudieran no tener limitación de aduanas. Actualmente están limitados a 4 aduanas, una la otorgada en un inicio y 3 más como ampliación. ¿Okay? Entonces, reafirman, esperemos que vayamos muy bien con esta parte. Ahora, ¿qué más de las partes importantes? Vámonos y operativas, vámonos al tema de las reglas de origen y a su afectación. De manera general les presento los 4 puntos que establece el TEMEC respecto a los criterios de origen. Uno es que una mercancía va a ser considerada como originaria cuando sean totalmente obtenidos en la región, como pueden ser productos agropecuarios, como puede ser energía, como puede ser que todo desde, supongamos que un mueble desde el árbol hasta el proceso productivo hayan sido obtenidos totalmente. Pero dice, cuando los productos sean enteramente elaborados en la región a través o por medio de productos originarios, es decir, que se pueda trabajar como una cadena o una relación de manufactura entre los distintos países para que cada uno de ellos haga alguna parte en distinta proporción, pero la producción de ese bien sea dentro de la región. Luego tenemos una regla específica de origen, que esta regla específica de origen son cuando existe una transformación sustancial de insumos no originarios de la región, ¿sí?, que le permite que tengan un cambio de clasificación arancelaria. Muchos se le conoce como el brinco arancelario. ¿Qué es esto? Lo que se busca en esta regla de origen es asegurar que los insumos no originarios de la región sean sometidos a un proceso productivo que les genere tanta alteración que esta alteración provoque que ya se encuentren clasificados en otra fracción arancelaria. Estas reglas de origen que están establecidas en el capítulo 4, en su anexo 4B, tuvieron una actualización. ¿Okay? No todas las industrias, hubo una actualización en la parte de químicos, reforzaron las partes de textiles, industria automotriz, etc. Les recomiendo que echen una revisada de cuáles son, si hacen exportaciones, perdón, incluso importaciones
de Estados Unidos o Canadá, que hagan una revisión de estas reglas de origen, ¿no? Pudieron haber que hayan cambiado de manera muy, muy básica o mínima, pero eso provocaría que pudieran no cumplir con el origen. Entonces, los invito a que hagan una revisión exhaustiva de esta regla de origen para confirmar que sigan cumpliendo como originarios sus productos, ya sea que exporten o que importen. Pero ¿qué más también cambió? Tenemos los mínimis. Los mínimis es un beneficio extendido que se le da a las reglas de origen, a las reglas específicas de origen, para establecer que los insumos no originarios que no alcanzaron a dar esa transformación o ese cambio de clasificación arancelaria que les comento, podrán ser considerados como originarios siempre y cuando su porcentaje de integración o de valor al producto final no supere en un 10%. Esto antes lo teníamos en el Telecan a un 7%, ahora se aumentó a un 10%. Eso va a permitir mucho el que los productos puedan alcanzar el carácter de originarios, cosa que estábamos un poco más limitados en esta parte. Como cuarto punto tenemos el valor de contenido regional, y este valor de contenido regional es un cálculo que se debe de hacer tomando como base el valor de transacción de las mercancías, tanto de los insumos como del producto final, o el costo de la producción de la mercancía. Entonces, a través de este valor de contenido regional tenemos dos tipos de cálculo. El que es de valor de transacción, que nos establece como punto principal cuál es el valor en el que estamos vendiendo la mercancía, y el segundo es el de costo neto. Que el de costo neto es establecer cuánto nos cuesta a nosotros, como empresa, generar este producto, considerando todos los factores y todos los gastos que tenemos como empresa. De este valor de contenido regional, no hubo cambio en su cálculo ni en su porcentaje de manera general. Sin embargo, para algunos sectores, como es la industria automotriz principalmente, hubo un cambio en su porcentaje de integración, ¿ok? Muy específico. Si ustedes se van al apéndice, un apéndice creado específicamente para la industria automotriz, que es el apéndice 1 del anexo 4B del capítulo 7 del TEMEC, ahí les va otra vez, es el apéndice 1 del anexo 4B, ¿ah? Del capítulo 4 del TEMEC. Y ahí te viene toda la información de cómo se va a estar trabajando los porcentajes específicos para la industria automotriz. Estos porcentajes incrementaron, ¿ok? Porque como les comentaba hace unas láminas, lo que se buscaba con esta renegociación es que se pudiera aumentar el porcentaje de producción en la región. Entonces, al aumentar el valor de contenido regional, eso genera que exista más consumo de insumos, de productos y de mano de obra de la región a efectos de alcanzar esto. Como estos porcentajes eran muy altos, se fueron de manera progresiva. Entonces, es importante que lo revisen. Dentro de este apéndice hay una categorización muy específica para los tipos de producto. Entonces, es importante que revisen esto e incluso de la mano revisen la reglamentación uniforme que se publicó a efectos de poder dar este porcentaje. Okay. Ahora bien, las siguientes láminas se las voy a explicar de manera general. No se tienen considerado para esta plática, sino se les van a otorgar las láminas para que ustedes puedan hacer de su estudio. Si nos metemos a todas las particularidades del valor de contenido regional de la industria automotriz, nos llevaríamos bastantes horas. Entonces, les explico. Aquí les voy a estar presentando las siguientes láminas en donde nos habla de vehículos ligeros o vehículos pesados, en donde se establece cuáles son los porcentajes que deberán de estar cumpliendo. ¿Okay? Conforme al valor de contenido regional, les coloco cuál es el valor de contenido laboral, que ahora una de las cosas que pide el TEMEC es que un porcentaje entre el 40 y el 45% del ensamble de un vehículo provengan de plantas o de empresas
en los cuales le paguen a los empleados un mínimo de $16 la hora. ¿Okay? Tenemos las reglas de origen para vehículos ligeros y también se le estoy colocando reglas de origen para vehículos pesados. ¿Okay? Cualquier duda que tengan posterior o cualquier precisión que requieren, por favor, envíenos un correo y a través de ese correo con gusto les podemos contestar, ¿no? E incluso en caso de que así lo soliciten, pudiéramos ver la posibilidad de hacer un webinar muy específico para industria automotriz. Me voy a la penúltima lámina para entrar a preguntas y respuestas. Y es un tema muy importante. Es un tema muy importante que lo van a ver todavía en el siguiente módulo a mayor detalle, pero una de las cosas que cambió para el TEMEC es la certificación de origen. Antes en el Telecan teníamos un formato oficial, que este formato oficial era de reproducción libre y el productor y el exportador, en su caso, podían estar llenándolos a efecto de expedir la constancia de que el producto era originario. Con ello, los importadores podíamos estar haciendo la aplicación de preferencias arancelarias. Lo que se negoció con este tratado a efectos de simplificar los procesos aduaneros es eliminar un formato oficial. Este formato que estuvimos trabajando durante los últimos más de 20 años se elimina. Y ahora lo que se va a hacer es que la certificación se va a poder hacer por cualquier documento comercial, ¿okay? E incluso sobre una manifestación por parte del exportador o el productor, una manifestación bajo protesta, siempre y cuando contenga los requisitos mínimos que establece el anexo 5 del capítulo 5. ¿Okay? Con eso van a poder permitir que los productores exportadores, incluso en su factura, puedan estar cumpliendo con los requisitos mínimos establecidos para poder utilizar esa factura como un certificado de origen. O van a poder estar emitiendo escritos, cartas bajo protesta de decir verdad, en donde nos dicen cuáles son la información mínima necesaria para poder aplicar la preferencia arancelaria o en un packing list o cualquier otro documento comercial. Esto es muy benéfico. Esto creo que le va a dar mucha velocidad a la operación. Puede tener un poco más de control, pero ojo, también puede ser un tema mucho más complicado en el tema de la adaptación y en el tema de la actualización de manera constante sobre las certificaciones. Entonces, esta parte la van a ver en el siguiente módulo más a detalle. Nada más como último punto, les comento esto, es que uno de los puntos también muy comentados es el hecho de que los importadores, ojo, el importador va a poder generar su propia manifestación para declarar que el producto es originario. ¿Okay? Entonces ya no necesitan un documento por parte del productor exportador. El propio importador va a poder hacer la declaración. Ojo, siempre y cuando cuente con la documentación que le permita asegurar que el producto es originario. Y en el caso de México, México dijo que le encantaba la idea, pero que lo detuvieran. Dijo que en México querían que 3 años y medio posterior a la entrada en vigor se hiciera esta implementación. ¿Por qué? Porque México tiene que establecer políticas, tiene que establecer reglamentación, tiene que establecer las reglas del partido de manera muy clara para evitar que importadores puedan estar usando esta autodeclaración para evitar el pago de impuestos y así generar una afectación en el pago de contribuciones. Y por último, para entrar a la parte de preguntas y respuestas, ¿cuáles los efectos o cuál yo considero que son los efectos en su entrada en vigor? La primera es, hay que proteger y hay que revisar bien todo el tema de la reglamentación uniforme, a efectos de establecer la homologación de cómo se va a estar trabajando, cómo vamos a estar cumpliendo, cuáles son la interpretación correcta que se le tiene que dar. Ya se publicó esta reglamentación uniforme,
Entonces, aquí vamos a tener mucho trabajo, mucho que estudiar. Esta parte de reglamentación uniforme va a generar certeza jurídica, pero también una carga importante tanto para los importadores y exportadores como para los prestadores de servicio. Y tenemos que estar muy pendientes con todo el tema del soporte legal para tener una correcta implementación del tratado. Va a traer, sin duda alguna, cambios en la cadena de suministros o en la cadena de valor. Una de las partes más importantes o con el objetivo, creo que muy claro desde un inicio en el tema de la negociación, al menos para el sector automotriz, es hacer que la proveeduría sea del bloque comercial. Entonces, eso va a generar que mayor inversión venga a territorio nacional, que se vengan nuevas empresas en donde se haga la producción en México de más partes de los vehículos e incluso con este apoyo de las pymes puedan ingresar a esta cadena de suministros para la industria automotriz. Entonces, creo que es algo benéfico, creo que es algo que si lo trabajamos de manera correcta y el gobierno federal trabaja de manera muy puntual en la atracción de inversión directa, creo que puede ser muy benéfico para el crecimiento de México. Va a generar también, por el tema de la aplicación de la certificación de origen, va a aumentar responsabilidades a los importadores aquí en México, al menos yo como lo veo desde una parte administrativa, una parte de tener que revisar a detalle las declaraciones de origen que te dé el exportador o el productor, el tener todos los elementos necesarios para generar tu expediente de origen y obviamente para hacer todos los análisis correspondientes para que puedas tener la aplicación correcta del certificado de origen. Una vez que pasemos este primer, si me permiten decirlo, bache, vamos a trabajar de manera muy, muy eficiente. Hay nuevos retos para las aduanas. Hay que considerar que el reto también no solamente viene hacia nosotros como contribuyentes, sino para la parte gubernamental. Las aduanas tienen que ser más ágiles, las aduanas tienen que entender el nuevo comercio que está llevando, sobre todo el tema electrónico, y también van a hacer ciertas adaptaciones. Se busca que se trabaje más de manera conjunta entre la aduana americana y la aduana mexicana para hacer revisiones en conjunto, para poder tener reconocimiento mutuo, no solamente para efectos de CITIPAD-UEA, sino para otro tipo de productos como puede ser, otro tipo de temas como pueden ser el cumplimiento de regulaciones, esas equivalencias que se trabajan para las normas oficiales mexicanas o equivalencias para algunas regulaciones que puedan ser del sector salud, que pueda ser sobre algún certificado de libre venta, etcétera, sean reconocidos. Entonces, ese nuevo reto del intercambio de información y el trabajar de manera conjunta creo que es un gran reto que ya lo tenemos avanzado, pero que se va a presentar. Y al último, vamos a tener una recuperación en el desarrollo de la región. Independientemente de todo el tema generado por el COVID, la realidad es que hubo una afectación, una desaceleración en el comercio que tuvimos en la región desde la entrada del actual presidente. Ha habido muchos golpes a México, ha habido mucha afectación mundial de Estados Unidos, temas económicos en Estados Unidos ha también provocado la reducción de su consumo y siendo nuestro principal socio comercial, pues también nosotros nos vemos afectados. Entonces, se prevé que hay una recuperación en el desarrollo de la región, tanto de manera económica principalmente, que no va a ser inmediato, va a ser paulatino. Algunos especialistas económicos prevén que vamos a ver el beneficio de este tratado de libre comercio a partir del año 5. Entonces, pues bueno, hay que ver cómo nos va y estar muy alertas para poder aplicar al 100% este tratado, ver cómo le podemos sacar jugo. Tiene muchos elementos muy buenos que van a permitir
a nuestras empresas el poder tener un crecimiento y también hay otras obligaciones que debemos estar cuidando. Perfecto, hasta aquí es nuestra plática. Vamos a dejar el tiempo que nuestros amigos del Grupo CIH consideren para preguntas y respuestas. Perfecto, muchísimas gracias, Luis. En este momento pasamos a esta sesión de preguntas y respuestas. Antes que todo les agradecemos y de parte del Grupo CIH es un placer siempre contar con su asistencia. La primera pregunta, ¿qué nos puedes mencionar de las importaciones o exportaciones virtuales? Ok, mira, las importaciones virtuales, eso es un tema que no está ligado con la parte del Tratado de Libre Comercio. Es una parte que está reglamentada y es nacional, que es para tanto en ley aduanera y que van enfocadas para empresas con programa IMEX y empresas con registro de recinto fiscalizado estratégico. Pero este tipo de operaciones se desarrollaron como beneficio a la cadena de suministros a efectos de poder considerar una importación o exportación dentro del territorio nacional, aun y cuando la mercancía no haya salido. Pero es un tema completamente distinto para el tema del TEMEC, que con todo gusto lo podemos comentar a mayor detalle en privado. Perfecto. ¿La certificación de origen podrá estar incluida a manera de adenda en la factura? Sí, correcto. Sí, lo pueden poner en la factura, lo van a poder poner en el packing list, algún otro documento, pero ojo, aquí es importante que consideren el anexo 5 que te viene los requisitos mínimos que se deberán de estar cumpliendo para poder considerar a la factura o cualquier otro documento como un certificado de origen. Entonces, no hay ningún problema, nada más fíjense el anexo 5, que es básicamente los mismos campos que ya se venía manejando en el formato anterior. Perfecto. ¿Habrá algún avance con las organizaciones de control, como puede ser la FDA? Mira, Pedro, aquí en esta parte de los avances de control, aquí tendríamos que ver de maneras individuales. O sea, no te podría contestar porque es muy amplia la pregunta, porque al final no solamente existe comunicación entre autoridades. Sin embargo, cada uno del temas de las homologaciones para reconocimiento entre distintos países, como lo establece el capítulo 11 del TEMEC, se ven de manera aislada, es decir, por productos, por certificaciones, por autorizaciones, por certificaciones, etc. Entonces, tal cual, no podría decirte de manera general de la FDA, pero si me puedes decir o nos puedes comentar de manera más precisa sobre qué productos, con gusto lo investigamos y te mandamos un correo. Y por último, Javier Monroy te felicita por la exposición y bueno, nos pregunta si consideras que la entrada en vigor de este tratado ayudará al tipo de cambio del peso en relación al dólar al cierre del año 2020. Perdóname, ¿me lo puedes volver a repetir que así no te escuché? Claro que sí. Javier Monroy te felicita por la exposición y nos pregunta si consideras que la entrada en vigor de este tratado ayudará al tipo de cambio del peso en relación al dólar para finales del año 2020. Mira, la verdad, creo, no podría decirte a ciencia cierta por lo siguiente. La actual situación del peso con o el tipo de cambio que tenemos, la paridad cambiaria, está en estos momentos o durante todo este año ya no se derivaba tanto por la incertidumbre que se pudiera tener por la no firma del tratado. De hecho, se eliminó de algún modo esa incertidumbre desde el año pasado que ya se había hecho la ratificación, bueno, la firma del tratado. Entonces, ahorita son muchos temas alrededor del tipo de cambio que están manejando, ¿no? Tuvimos problemas con el petróleo,
la desaceleración de Estados Unidos en aspectos comerciales, la guerra comercial con Estados Unidos, el tema del COVID. Entonces, han sido varios aspectos que le están pegando a la economía de manera general y que nos está arrastrando al tipo de cambio. Yo creo que en algún momento, o sea, sí puede ayudar, pero no es el único factor que debería de alinearse para poder mejorar el tipo de cambio. Perfecto. Y para cerrar, Pascual Félix te envía felicitaciones por la exposición y pregunta si el tratado evitará cambios arancelarios entre estos tres países. Pascual, nada más una pregunta. ¿Por cambios arancelarios te refieres a fracción arancelaria o aranceles hablando de impuestos? Veamos si nos responde. Bueno, de todas maneras, ahorita en lo que Pascual nos hace favor de contestar. Nos comenta que es aranceles hablando de impuestos. Ah, ok. Mira, es una pregunta muy importante. Tal cual, para efectos de preferencias arancelarias entre México, Estados Unidos y Canadá, la realidad es que con el Telecan ya teníamos desgravado casi el 100% de los productos, de toda la tarifa, ¿no? Si no es que el 100%. Entonces, la realidad es que no va a haber cambios. O sea, seguimos teniendo preferencia arancelaria y en un 99%, digo, pudiera haber alguno por ahí, no quiero darlo por hecho, se va al 0% la preferencia arancelaria. Entonces, en esa parte, no te preocupes, seguimos teniendo una muy buena, una buena desgravación. No inicia desde cero, sino utilizamos ya lo que tenemos. Y también, Pascual, para comentarte que México tiene una política arancelaria y esta política arancelaria tiene como intención o objetivo el que cada vez los aranceles de todos los productos se vayan disminuyendo. Y esto va en función a que México debe ser una economía mucho más aperturada y poder disminuir esos aranceles de manera general. Entonces, en algún momento, tanto para productos que no sean originarios del Telecan, vamos a tener un arancel mínimo, incluso hasta cero, conforme vaya pasando la política arancelaria. Obviamente hay algunas fracciones arancelarias o productos que siguen grabados, pero es por un tema de estrategia para la protección a la industria. Perfecto, Luis. Bueno, Leticia, Lourdes, Pascual, Pedro y muchísimos más de nuestros asistentes te felicitan por el tema, por haber sido tan claro y tan puntual. En nombre del Grupo CIH, los invitamos a visitar nuestro portal en internet, que es www.grupocih.com. Nuestro teléfono de contacto es 800-439-7338 y por supuesto que esperamos sus correos a tualiado@grupocih.com. Ha sido un gusto para todos nosotros conocer un poquito más a detalle sobre todo este tema tan importante y relevante dada la coyuntura. Agradecemos a Luis Raúl, nuestro especialista, y nuevamente de parte del Grupo CIH les damos las gracias y ha sido un gusto contar con su presencia. Recuerden que la segunda parte será el próximo día, aquí lo tengo, 21 de julio a las 10 de la mañana. Los invitamos a que se inscriban, se registren y podamos seguir juntos aprendiendo más sobre esos temas tan relevantes con especialistas como Luis Raúl. Muchísimas gracias y por favor, no duden en contactarnos. En su pantalla están los datos, página web, teléfono y correo electrónico. Nos vemos el próximo martes 21 de julio a las 10 de la mañana en la segunda parte de este webinar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Grupo CIH. Gracias a todos. Es un tema muy amplio. Nos podemos llevar horas. Espero que en esta hora lo haya podido resumir lo más posible y quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.